¿Y tú? ¿Ya lo sabías? Que los elefantes son los únicos animales que no pueden saltar. Hay muchos más árboles en la Tierra que estrellas en la galaxia. Los músculos de los ojos se mueven alrededor de 100,000 veces al día. El enamoramiento nos puede drogar tanto como las anfetaminas. Los mosquitos tienen 47 dientes. La huella de la nariz de un perro es como la huella digital de una persona. El nombre más común en todo el mundo es Mohamed. Porque siempre cuidamos de ti. Nueva presentación con aplicador nasal. Plata Viva, plata coloidal. Cuida de ti. ¿Me amas, amor? Claro que te amo, amor. Mucho. A ver, demuéstramelo. ¿Qué quieres que haga? Dime, ¿qué quieres que haga? Péleate con ese león. Es muy arriesgado. Ok. Entonces préstame el celular para revisar tu WhatsApp. Ahorita voy a partir su madre ese pinche león. ¿Quieres un delicioso lonche de pierna? Ven a Lonches Rafa, desde 1972. Los tradicionales lonches de pierna de la colonia del Fresno. En Lonches Rafa puedes disfrutar tu clásico lonche de pierna agregándole panela. Ya contamos con lonche mini. Tenemos servicio a domicilio y atendemos todo tipo de eventos. Encuéntranos en Facebook y también contáctanos por WhatsApp. Lonches Rafa, una tradición desde 1972. Señor, ¿me puede explicar por favor cómo estuvieron los hechos? Sí, es que estábamos yo y mi esposa viendo una película en la televisión y yo le dije, oye, tráeme una cerveza, y me dijo, no. Entonces pues sonó su teléfono que estaba en la cocina, ya se para y se va, y cuando estaba ya abre el mensaje y ve que decía, oye, ya que estás en la cocina, pues tráeme una cerveza. Y pues, el único que recuerdo. Ay, señor. ¿Qué onda, Román? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También bien, ¿qué onda? ¿Qué has hecho? Qué bueno, pues trabajar, ¿qué más? Pues sí. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo te ha ido? Igual, también trabajando. Ah, qué bueno, me da gusto. Oye, ¿Qué onda? Mayra no te ha dicho nada. Mayra, ¿de qué? ¿No te ha dicho nada entonces? ¿No de qué? Ok, se va a hacer una reunión el sábado. ¿Este sábado? Sí, con los de la secundaria. No me ha dicho nada, es que perdí mi celular. Pero mándame mensaje, sin broncas. Sí, va a ir Martín y Lorena. Lorena, Pillín, Lorena, sí, va. Bueno, Pero pues ahí te espero de todo. va. Oyes, una pregunta, ¿va a ir Juan? Sí, creo que sí va a ir Juan. ¿Por qué? Ah, es que no te enteraste de la desgracia que le pasó. No, a ver, cuéntame. Pues nada, se jugó con mi esposa. Ah, no manches. Qué chinga le pararon a Juan. Ya, sí.
¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Extra TV. Yo soy Diego Velasco y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el coach David Poblete. David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Diego por la invitación. Aquí estamos. Excelente, y así como dice el programa, hablaremos de todo lo que rodea al fútbol americano en México, enfocados desde la parte amateur y yéndonos a esa parte profesional que para nosotros es tan importante en este programa para darle valor en el mercado a todos los deportistas mexicanos. David, comenzamos primero agradeciéndote que estés aquí con nosotros. Sé que eres una persona muy cotizada, muy ocupada, pero te diste el tiempo para venir a platicar con nosotros. Y antes de entrar de lleno en materia, platícanos quién eres, David, qué has hecho, qué haces, a qué te dedicas. Expláyate. Ok. Tengo media hora, ¿verdad? No, pues muchas gracias por la invitación. Saludos a todos ahí en casa o donde nos estén viendo. Soy el coach David Poblete, tengo 30 años. Estudié negocios internacionales en el TEC de Monterrey gracias al fútbol americano. Tengo una maestría también en administración empresarial, becado al 100% gracias al fútbol americano también. La verdad es que es un deporte que apoya mucho en la manera estudiantil, en llevar la carrera junto al deporte, entonces pues es algo a mí que me encanta, a diferencia luego de otros deportes que pues luego brincas muy rápido al profesional, entonces sí hay ahí un pequeño diferencia. Coacheo ya desde hace 10 años, desde los 18, 19 años más o menos, ya llevo 10, 12 años como coach. Empecé con las categorías más chiquitas en el flag football como tal. De ahí me fui partiendo a lo que es el fútbol americano ya en sus diferentes categorías, desde 6, 7 años hasta universitario ya me ha tocado. Estuve primero en Ciudad de México, soy originario de Ciudad de México. Primero estuve en el club Gamos AC allá en Cuemanco. De ahí me partí en el campus Tec Ciudad de México con las infantiles que teníamos ahí en sus diferentes categorías, juvenil que es prepa, infantiles entre 12, 13 años más o menos. Después de ahí me fui al club de Seahawks México, que estaba igual ahí, era franquiciatario de los Seahawks de Seattle y llevaban los uniformes muy padre, también ahí tuve diferentes categorías. Luego fue cuando me vine a vivir a Guadalajara, aquí jugué como comenté cuando estaba estudiando la maestría, y de ahí me invitaron a coachar al Club Carneros, gracias al coach Alberto de León, un saludo, y luego partí al Colegio 11 México, que es ahorita donde estoy actualmente, y otras organizaciones. Me moví también al Club Cardinals, que es ahorita donde estoy, también estoy en el 11 México, y abrí de parte de la mano que platicabas de la preparación física. Tenemos un camp, es un experimento ahí que tenemos, ya llevamos 3 años, ahora se llama Alpha Sports Performance, que lo que hacemos es preparar a los chavos para que se puedan desenvolver mucho mejor en sus diferentes disciplinas. En su mayoría la verdad es que tenemos más jugadores de fútbol americano y de tochito por el medio en el que nos desenvolvemos. Los coaches somos también de fútbol americano, somos 3, nos dedicamos en diferentes áreas específicas. Por mi parte yo me enfoco a la parte de velocidad, técnica de carrera y movilidad. Mi compañero y socio, el coach Jonathan Joxan, se enfoca más en cuestión de la fuerza, explosión en el área de gimnasio. Y nuestro compañero Raúl Schultz, que también está en la parte de neurodrills, que ya es un poquito más avanzado regularmente para jugadores ya de juvenil, prepa, universitario y profesional, que ya tienes que conectar un poquito más la mente con tus movimientos y ser todo un poquito más fino, ¿no? Como en el fútbol, pues ya cuando tienes que hacer un poquito más de dribleo o saber en dónde están colocados los demás, pues un poquito más fino y trabajar ese tipo de cuestiones. Actualmente coacheo juvenil, que es preparatoria, y todas las categorías para abajo hasta 7 años, tanto equipado como fútbol flag. Vamos a entrar en materia, ya lo dijiste ahorita tú, David. El tema del día de hoy es la preparación física. Independientemente del deporte, creo que la preparación física en esta actualidad, a nivel mundial, es lo más importante, muchas veces más que la misma técnica, que la misma táctica o que el mismo aspecto psicológico. La semana pasada aquí en el programa tuvimos un entrenador de fútbol que nos decía que la parte física ya es un porcentaje mucho más elevado
que todo lo demás. Y yo creo que en el fútbol americano lo es aún todavía más. Antes de entrar al tema, David, aquí el objetivo del programa es hablar del deporte amateur, pero no dejando de lado la parte profesional. Sabemos que hay muchos más jugadores amateurs de cualquier disciplina que jugadores profesionales, pero quizá muchos de estos jugadores amateurs van a llegar al profesionalismo. Y lo que nosotros aquí explicamos o nos metemos de lleno a explicar con gente como tú es que cuando una persona, un deportista, da el salto al profesionalismo, muchas veces no está bien preparado y ese profesionalismo sigue siendo formativo, al grado de que quizá en disciplinas como el fútbol, soccer, tardan todavía 4 o 5 años después de ser profesionales para poder debutar en una primera división o poder dar el salto a Europa o a otras ligas. Estamos hablando de que en el fútbol la carrera termina a los 32, 33 años y están debutando a los 22 o 23 años, porque ya después de ser profesional tardaste todavía otros 5 años formativos desperdiciados. Tú has sido jugador profesional, se puede decir, porque aquí en México las ligas son profesionales independientemente de si son colegiales o no, igual que en Estados Unidos, pero actualmente, aunque no lo crean, sigues siendo jugador profesional. Platícanos esa experiencia un poquito antes de entrar de lleno en materia de la parte de tequileros. Ok, bueno, quizás no platiqué ahorita un poquito de esa parte de mi carrera deportiva. Ahorita soy jugador profesional actual de los Tequileros de Jalisco. En el fútbol americano en México, la parte más fuerte hasta hace unos 5 o 6 años era el universitario, que era pues universidades como el TEC de Monterrey, la Autónoma de Nuevo León, el Politécnico Nacional, la UNAM, y los deportistas más fuertes en cuestión de fútbol americano se manejaban en nivel universitario. A partir de más o menos 5 o 7 años, 2016, si no me equivoco, salió el fútbol profesional en México y ya salieron varios equipos y ya fue cuando empezaron a diversificarse un poquito más las habilidades y el talento de los jugadores. Entonces se abrió aquí en Guadalajara los Tequileros de Jalisco, donde soy parte ahorita, corredor ahí con el equipo. Y la verdad es que sí influye mucho la preparación física. En nuestro deporte, que es de contacto, a diferencia del fútbol, digo, sí hay contacto, pero pues en nosotros cada jugada termina siempre con un contacto forzosamente, porque si no, no acaba o es una anotación. Pues la preparación física viene desde chiquitos. Quizá como comentas ahorita en cuestión de las edades, eso que ustedes viven en el profesional, nosotros lo vivimos más en el universitario, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se maneja la categoría? Tú llegas a universidad y entonces compites desde los 18, 19 años con jugadores hasta la maestría, que el tope son 25 años, entonces tú puedes jugar desde tus 19 hasta tus 25 y competir contra los mismos jugadores. Entonces la diferencia física obviamente pues es muy clara, ¿no? Y a diferencia del fútbol, nosotros no aguantamos, la verdad es que el cuerpo no nos aguanta para jugar una temporada todo el año, jugamos un semestre nada más de entre 7, 12 semanas, dependiendo el año o la conferencia que toque participar. Entonces todo lo demás que es del año, nosotros lo llevamos en preparación física en gimnasio. Entonces, pues obviamente para aguantar las temporadas. Entonces, regularmente un jugador de fútbol americano está llegando a su tope entre los 21 o 23 años, que regularmente es su tercer o cuarto año de Liga Mayor, que es el deporte universitario. Es complicado muchas veces que sea su tope a los 21 o 20, porque no tiene esa profundidad de la preparación física. Ahorita lo que nosotros nos dedicamos a nuestro proyecto, y que hay varios chavos que incluso no trabajan con nosotros, trabajan de manera independiente o en otros lados, es que sí se preparan desde antes. Entonces, pues como ustedes lo dicen, debutan quizá en el amateur o el universitario, que es para nosotros, a los 20, 19, y sí están jugando, pero porque traen una preparación física diferente. En el profesional en México empiezan desde los 23 hasta los 35, 40 años, pero pues obviamente los jugadores mejor preparados son los que destacan más. La verdad es que muchas veces el talento ya no basta solamente con jugar, más en un deporte con tanto contacto. Necesitas la velocidad, necesitas la fuerza, mantenerte sano. Ahora sí, cada semana estás recibiendo contactos, pues tienes que estar de buena forma física para aguantar
todo ese tipo de situaciones y mantenerte al 100% en todos los juegos. Entonces, sí es bastante complicado. Regularmente ya cuando llegas a profesional, jugaste quizá a nivel universitario a uno de los mejores niveles y estuviste quizá en una de tus mejores etapas físicas. Entonces ya en el profesional ya sabes a lo que vas, entonces tu preparación física ya es adecuada y de cierta manera para jugar al profesional. Entonces, sí, a nosotros desde el universitario te encaminan a ese estilo de vida quizá, o estilo como deportista, atleta, estudiante, en que te tienes que preparar, porque si no, la verdad es que muchas veces hasta la discriminación de un coach, dices, no, pues es que este chavo está muy flaco, quizá es muy rápido, pero un contacto y se lastima, lo van a desbaratar. ¿no? Entonces, la verdad es que sí hay mucha diferencia ahí cuando lo detectan. Tendría que ser un chavo extremadamente rápido para que sí juegue, y sí pasa, pero la verdad es que el número es limitado, y más cuando las universidades más fuertes y más grandes, pues el promedio de estatura y de peso pues son muy altos, ¿no? O sea, el promedio de un equipo como el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, que ahorita es el número 1 a nivel nacional a mi gusto, pues el promedio de la estatura es 1.80, yo creo, y el peso ha de ser 85, 90 kilos, ¿no? Entonces, pues sí influye muchísimo la preparación, porque pues obviamente tu musculatura pues es mucho más grande y aguantas obviamente los contactos, tu explosión, un bloqueo, un tacleo, pues es mucho más diferente a un chavo que no está preparado. Vamos a ir a un corte comercial muy rápido y regresamos, David, para empezar a entrar de lleno en materia y que nos platiques cómo entrena o cómo se entrena a un niño, a una niña, porque también te toca trabajar con femeniles, en esta disciplina que para muchos quizá es riesgosa, pero que tú no lo vas a platicar ahorita de qué manera trabajarlo. Claro. Regresamos en un momentito, Fútbol Extra TV. ¿Eres enfermera o enfermero? ¿Trabajas en alguna clínica de spa o de belleza y te gustaría ganarte uno de estos padrísimos uniformes? Por favor, ve a nuestra página de Facebook, Mora Uniformes, síguenos y comparte esta publicación. En unos días vamos a informarles cómo, cuándo y dónde vamos a realizar el sorteo. Porque siempre cuidamos de ti. Nueva presentación con aplicador nasal. Plata Viva, plata coloidal. Cuida de ti. ¿Quieres un delicioso lonche de pierna? Ven a Lonches Rafa, desde 1972. Los tradicionales lonches de pierna de la colonia del Fresno. En Lonches Rafa puedes disfrutar tu clásico lonche de pierna agregándole panela. Ya contamos con lonche mini. Tenemos servicio a domicilio y atendemos todo tipo de eventos. Encuéntranos en Facebook y también contáctanos por WhatsApp. Lonches Rafa, una tradición desde 1972. Regresamos a Fútbol Extra TV a seguir platicando con el coach David Poblete. Entre paréntesis, uno de los jugadores a nivel nacional más reconocidos y más famosos. No, de verdad, ese famosísimo número 32 de Tequileros. La verdad, a mí me tocaba ver a la gente que era el único jugador que de verdad seguían y que de verdad conocían. Entonces, valoremos la clase de personas que están viniendo al programa. Y platicando, David, yo como papá, a lo mejor hace 10 años, a mí ni por la cabeza me pasaban muchas cosas, ¿no? Ahorita tengo un niño de 5 años, una niña de 7 años, y a mi niña, por ejemplo,
le encantaría jugar tochito, fútbol americano. A mí no me gustaría ni que mi niño juegue ni fútbol soccer, del miedo que nos da como papás que algo pueda suceder, pero por lo mismo de que no sabemos o de que no confiamos en que alguien los va a entrenar de una muy buena manera o los va a preparar de una mejor manera, ¿no? Yo a ti te he visto trabajar con niñas chiquitas de primero de primaria, con niños jóvenes universitarios o de prepa, y quiero que nos platiques cómo es la preparación física, cómo es el entrenamiento de un niño o de una niña de primero, segundo, tercero de primaria, hasta qué edad se empiezan ya a equipar y cómo entrenan, cómo trabajan y cómo juegan, cómo compiten niños de estas edades. Ok, buena pregunta. A ver. No, pues la verdad es que sí es bastante complejo y necesitas experiencia. Luego es complicado porque ponemos a coaches quizá los menos experimentados, y a mí me pasó empezar como coach de las categorías chiquitas, pero por ejemplo en el fútbol americano, a diferencia del fútbol soccer, no hay como tal tantas academias o clínicas de coacheo como lo hay en el americano como en el fútbol. Entonces muchas veces la mayoría de los coaches, la verdad es que nos hacemos a base de experiencias y de lo que hemos vivido, y ya conforme vamos avanzando vamos tomando clínicas y nos van asesorando y la experiencia nos va ayudando como coach. Digo, yo ya llevo muchos años trabajando con las diferentes edades, pero al principio sí es difícil y necesitas quizá la orientación de alguien que te diga cómo hacer las cosas. Entonces pues obviamente cuando tú arrancas quizá muchas veces no llevas la preparación de lo que es un plan de una práctica, entonces muchas veces lo vas manejando conforme tú lo habías vivido y conforme tú tenías tus prácticas, ¿no? Entonces no llevas como tal un esquema. Ya cuando llevas pues ya varios años o ya tomaste varias clínicas o certificaciones de coacheo, pues ya llevas tu plan de prácticas, ya sabes perfectamente cómo trabajar la preparación física de las diferentes categorías, pero a mi gusto pues es importante desde los inicios en las categorías chiquitas, que es las que me preguntabas ahorita, pues la preparación física y la movilidad y la coordinación, ¿no? O sea, yo de inicio en mis entrenamientos, que regularmente a mí no me gusta que entrenen de manera personal más de hora y media a un niño, porque eso los hace siempre quedarse con ganas de un poquito más, ¿no? Que quieran regresar, que quieran volver a jugar, quedarse con ese, pues quise entrenar más, pero pues ya se acabó, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacerlo de esa manera. La verdad es que yo casi siempre meto preparación física o un trabajo fuerte en casi todas mis prácticas de diferentes formas, ¿no? Lo que yo siempre he recomendado y lo que hacemos en Alfa, en las categorías chiquitas de, como me comentas ahorita, primaria, pues es obviamente que dominen su cuerpo y que tengan buena técnica, que si van a hacer una sentadilla, pues la hagan bien, sus rodillas bien acomodadas, que no las metan, ya sabes, el clásico que hacen las rodillas para adentro, los pies hasta afuera o hacia adentro, todo, la espalda mal acomodada, que bajan la cabezota. Lo que hacemos es corregir más ese tipo de situaciones y que hagan muchas repeticiones a lo largo de la temporada, ¿no? O sea, yo lo que siempre, hasta ya se lo saben de rutinas, les digo 3x10, entonces ya saben que tienen que hacer 10 lagartijas, 10 abdominales, 10 sentadillas. 3 veces. 3 series, Ajá. 10 repeticiones, ¿no? Entonces yo ya no tengo que estar tanto encima de ellos y ya se acostumbran a que las tienen que hacer, y ya estás pues tú vigilando que los hagan de manera adecuada, y obviamente son ejercicios súper básicos, pero que trabajas todo el cuerpo. O sea, muchas veces les queremos meter ejercicios muy complejos, como a veces un desplante o saltos que todavía no dominan, quizá la caída, que pueden provocar una lesión, cuando una sentadilla, una lagartija y un abdominal son lo más básico que puedes tener, y si lo hacen de manera adecuada van a ir progresando automáticamente y le vas a poder meter una variación ya después a los ejercicios. Digo, además de que ese tipo de series que yo siempre hago, se los meto casi en el calentamiento, entonces lo van haciendo de manera rutinaria y ya no es quizá a veces como un físico intenso, porque la verdad es que se los avientan en 5 minutos, 10 minutos, y entonces tú ya puedes pasar de ahí a un trabajo más fuerte como técnica de carrera o velocidad. Ahorita que sale ahí en el video, pues ya les metes arrancones o velocidad, resistencia a la velocidad, saltos o otro tipo de trabajo un poquito más específico, pero o ya les metes un trabajo de coordinación
que ya es mucho más sencillo. A mí en el calentamiento, y lo he visto en el fútbol, siempre hacemos ejercicios casi de técnica de carrera. Entonces, como yo guío una pierna derecha, pierna izquierda, pase de valla, pierna derecha, izquierda, deslizar, shuffle, crossover, carioca, todo ese tipo de movimientos que te ayuda a coordinar las piernas y empezarlo a hacer un poquito más consciente de que pues, todos los movimientos tienes que estar un poquito flexionado, ¿no? Nosotros en el fútbol americano le decimos posición de 2 puntos, pero en realidad es la posición atlética, ¿no? O sea, quizá en todos los deportes tú ves y la posición natural es una media sentadilla, rodillas flexionadas, espalda recta y quizá hasta brazos abiertos, ¿no? Entonces, si tú empiezas a acostumbrar a los niños con diferentes ejercicios de coordinación, reaccionar a un cono y llegar ahí plantarse en la posición, pues obviamente se van a empezar a acostumbrar y lo van a hacer más automático en su cabeza y todos los movimientos en el campo ya van a ser mucho más naturales. Entonces, pues obviamente su desempeño como jugador, sea el deporte que sea, pues va a mejorar, ¿no? Porque es una posición natural en todos los deportes. ¿A qué edad empieza el contacto y a qué edad se empiezan a equipar? En todos los deportes, y lo que yo siempre les he dicho a los papás, siempre va a haber contacto. Entonces, en el flag football como tal, en teoría no hay contacto, pero pues siempre va a haber, ¿no? Yo te quiero quitar la bandera y te voy a taclear, quizá no te voy me a tumbar. freno y te contacto y pues obviamente ahí se marca una penalización, un castigo. Pero pues es normal, o sea, en todos los deportes existe, ¿no? O sea, en teoría, por ejemplo, en el fútbol o en el básquet, pues no puedes contactar, pero siempre hay y siempre puede haber una barrida o un tropezón y alguien se va a caer y viene una fractura de un codo o lo que sea por una mala caída. En el fútbol americano, lo que se recomienda, que no se hace, es que empiecen a jugar a los 9 años ya equipados. Me refiero, pues, casco, hombreras y como lo vemos en la NFL, en el profesional, ¿no? Pero ya hay categorías que se hace desde los 6, 7 años. Digo, muchas veces es más como para ya verlos y empiecen a adentrarse un poquito. En la liga de fútbol americano de flag de Jalisco ya se hace de esa manera. Las categorías son 11, 13, 15 y las categorías para abajo juegan flag football, que es tochito, que pues obviamente en teoría no hay contacto y se van acostumbrando un poquito más al deporte. Entonces, pues va variando dependiendo también, pues obviamente muchas veces de los papás. Lo que yo recomendaría es, pues a final de cuentas los niños van a aprender a base de errores, entonces pues ni modo que se caigan y que se raspen y se ensucien y pues eso los va a hacer mucho más fuertes a diferentes situaciones de la vida. Exactamente, David. Vamos a regresar a seguir platicando de este tema de preparación física independientemente del deporte. Ahorita es fútbol americano, pero vamos a hablar de 2 temas tabús que hay en México. Ahorita entramos a detalle. Y antes de ir al corte comercial, nada más quiero agradecer a nuestro patrocinador oficial, Unidad Deportiva Valle del Sol de Ciudad Juárez, Chihuahua. Una grata sorpresa en la manera en que trabajan, una grata sorpresa con los equipos que nos van a traer al Campeonato Nacional, que es la próxima semana, aquí en Guadalajara, Campeonato Nacional de Fútbol 7. Y estoy convencido, y siempre lo he dicho, que sea de la disciplina que sea, tienes que trabajar lo mejor posible en pos del perfeccionamiento y de la formación de los niños. Y allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo hacen de una extraordinaria manera. Y invito a toda la gente de Ciudad Juárez, Chihuahua, a que siga las redes sociales de la Unidad Deportiva Valle del Sol y vayan, conozcan y se inscriban en todas sus categorías. Vamos a ir a un corte comercial muy rápido, David, y regresamos a seguir platicando. ¿Sale? Fútbol Extra TV en YouTube. Búscanos, suscríbanse, píquenle a la campanita y en Facebook Live. Regresamos en un momentito. ¿Eres enfermera o enfermero? ¿Trabajas en alguna clínica de spa o de belleza y te gustaría ganarte uno de estos padrísimos uniformes? Por favor, ve a nuestra página de Facebook, Mora Uniformes, síguenos y comparte esta publicación. En unos días vamos a informarles cómo, cuándo y dónde vamos a realizar el sorteo.
porque siempre cuidamos de ti. Nueva presentación con aplicador nasal. Plata Viva, plata coloidal, cuida de ti. ¿Quieres un delicioso lonche de pierna? Ven a Lonches Rafa, desde 1972. Los tradicionales lonches de pierna de la colonia del Fresno. En Lonches Rafa puedes disfrutar tu clásico lonche de pierna agregándole panela. Ya contamos con lonche mini. Tenemos servicio a domicilio y atendemos todo tipo de eventos. Encuéntranos en Facebook y también contáctanos por WhatsApp. Lonches Rafa, una tradición desde 1972. Regresamos a Fútbol Extra TV y hay dos temas que vamos a platicar en este bloque, David. Creo que son muy importantes en el deporte amateur y más en el tema que estamos tratando ahorita de la preparación física. Una es los temas de los tabúes que existen aquí en México y la otra es la especificación o la especificidad de ejercicios que se manejan de acuerdo a las distintas edades y las distintas disciplinas, que nos platiques más o menos cómo se trabaja en el fútbol americano y en el tocho. En el tema de los tabúes, David, hay un tabú, un tema que en México siempre ha creado controversia, siempre ha sido polémico, y yo creo que ya sabes a qué me refiero, es la parte del gimnasio, ¿no? Del creer que si haces pesas a determinada edad no vas a crecer, o vas a crecer mal, o te vas a lastimar. Desde tu perspectiva, en la experiencia que tú tienes en la parte de preparación física y en la parte formativa, ¿qué nos puedes decir de la parte gimnasio? ¿Se tiene que hacer o no? La verdad es que sí es un tema delicado y como tal es un tabú. La verdad es que se debe de trabajar, sí, obviamente con su debido control, con su debida especificación y con sus debidos pesos. Hay edades en las que la verdad es que, por ejemplo, abajo de 11, 12 años, pues obviamente no lo vas a trabajar porque obviamente lo que necesita el niño es dominar las posturas, que es lo que platicaba hace rato, ¿no? O sea, si no haces una sentadilla bien y una lagartija bien, pues ¿cómo esperas que un niño pueda cargar un peso, ¿no? O sea, lo va a hacer de una manera incorrecta y va a venir una lesión, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que trabajar es que domine su cuerpo. Ya cuando empieza a dominar su cuerpo, pues obviamente ya les puedes ir metiendo pesos mínimos, o sea, 5 libras, 10 libras y de manera progresiva y que los vayan dominando y tú lo vas a ir verificando, que haga bien los ejercicios, que se acostumbre a hacer, por ejemplo, lo más básico que nosotros les ponemos a los niños, un bench press con 5 libras, que lo haga de manera adecuada y que no vaya con la mancuerna para la derecha, para la izquierda, que se le vaya a venir a la cara, pones un peso ligero, pues para que lo pueda dominar y se acostumbre a la repetición y cómo es que lo tiene que hacer a cierta edad. Nosotros lo que hacemos es que les ponemos 5 libras, que pues es como si estuviera cargando casi 2 frutsis, o no sé, o sea, un la peso, mochila de la escuela. Las mochilas pesan más, yo creo. Entonces, acostumbras al niño a la repetición y al movimiento, y obviamente estás estimulando de cierta manera los músculos porque tienen un mayor número de repeticiones en los niños. Ya conforme van creciendo y conforme van dominando, pues ya les metes la barra, ya les metes, pues la barra pesa 20 kilos o 15 kilos, lo que sea, y ya tú lo vas llevando de manera progresiva y con una buena vigilancia, ¿no? O sea, que pues obviamente el niño no le meta un chavo de 13, 14 años, que es nosotros más o menos cuando les empezamos a meter ya pesos libres, de manera adecuada, obviamente primero con su técnica, ya conforme va dominando, pues los vas verificando de que no le metan un peso de más, ¿no? O sea, tú lo puedes verificar ya en cualquier contexto que se debe de hacer pesos, obviamente, pues vuelvo a inferir en lo mismo, o sea, de manera adecuada y bien coachado. O sea, si tú no estás al tanto de un niño, pues obviamente no lo va a hacer bien, tenga la edad que tenga. Hasta un adulto de 20 años, si llega al gimnasio y nunca ha hecho gimnasio, agarra una barra y quiere hacer una sentadilla,
pues la puede hacer mal y se puede lastimar, ¿no? Es lo mismo exactamente con un niño, que tenga las posturas correctas, y la verdad es que está comprobado científicamente que en ciertas edades, entre los 14, 17 años, si los chavos empiezan a hacerlo de manera adecuada, con su debido progreso, les va a ayudar mucho más genéticamente en cuestión de sus músculos, sus huesos, en cómo se va desarrollando su metabolismo, para que el niño sea un mucho mejor atleta. O sea, nosotros lo hemos comprobado porque pues ya hemos llevado a chavos becados a diferentes instituciones, mencionando el TEC de Monterrey, Guadalajara, chavos que llegan con una preparación superior a los demás y pues ni están chaparros, o sea, miden 1.75, 1.80, 1.85 y cargan pesos de un chavo 3 años más grandes que ellos y corren mucho más rápido y tienen 0 lesiones, ¿no? Entonces, pues ya son niños mucho mejor preparados. Nosotros lo vivimos de manera viva aquí en nuestro camp como Alfa, pero lo ves en los jugadores de Estados Unidos. O sea, los mejores preparados en nuestro deporte como tal son en Estados Unidos, en el fútbol americano, y ves a chavos universitarios que ya parece pues superatletas del NFL, súper grandes, súper fuertes, súper rápidos, y no lo puedes creer, que tienen 18, 19, 20 años y son unos monstruos que pareciera que pues están chochados o se toman quién sabe qué cosa, pero pues no, en realidad es el proceso que ya traen ellos por la cultura que llevan en el deporte en Estados Unidos. Yo lo he platicado contigo, David, en otros momentos, de que el jugador actual de fútbol americano ya no es el monstruo de 2 metros y 200 kilos de peso, sino que ahora ya son atletas. Aquí en México, en el fútbol soccer, por ejemplo, que es lo que más o menos aquí más manejamos, decimos que hay muy buena calidad y cantidad de entrenadores que no tienen las oportunidades que muchas veces merecen, y que los entrenadores en México están perdidos en otras dimensiones. En el fútbol americano hay buen nivel de coaches en México, en instituciones, llámese educativas, llámese academias, llámense camps, como le quieras mencionar. El nivel de los entrenadores en México, de los coaches, perdón, porque luego me regañas. El nivel de los coaches de fútbol americano en México es de alto nivel. Yo creo que solamente en ciertas secciones. La verdad es que yo, que soy de Ciudad de México y participamos en ligas a nivel nacional en diferentes lados, sí está muy marcado y yo creo que igual en el fútbol soccer, en qué tipo de estados hay mucha más diferencia en cuestión del nivel, tanto de jugadores como de coacheo, ¿no? Muchas veces hay atletas natos en ciertos estados, pero por la falta de coacheo, pues no son tan buenos, ¿no? O sea, yo sí lo veo muy claro en Ciudad de México y en Monterrey, que hay N cantidad de equipos a comparación de los demás estados, entonces la competencia de los atletas y de los coaches es mucho mayor, ¿no? Entonces, sí hay buen nivel, pero hay muchos estados en los que la verdad es que el nivel es malo por falta de actualización o falta de competencia a nivel interno. Nuestro segundo tema tabú que íbamos a platicar, David, y que me gustaría antes de irnos al corte, es esta parte de la participación activa de las niñas o de la parte femenil. Yo he visto que ha crecido mucho esta parte del entrenamiento de niñas en la parte del flag football o tochito, como se conoce, pero también he visto que hay muchas niñas con muchas ganas ya también de jugar de manera equipada y de chocar y de prepararse. Yo tengo una hija y la quiero llevar, pero en México el tema sigue siendo tabú. Las niñas no deben jugar deportes de contacto. ¿Cómo ha cambiado esta visión y cómo lo trabajas tú, esta parte femenina, pues? Sí, es bastante complicado. La verdad es que antes no había tanto flag football. Cuando yo empecé a jugar no había como tal, o era muy raro ver el tochito. Entonces ahorita ya se maneja como tal en diferentes estados, pues el tochito y el fútbol americano. Siempre ha habido, desde que yo me acuerdo, niñas que juegan fútbol americano, ¿no? Pero es muy extraño, o sea, hay 1 o 2 niñas en un equipo y hay equipos en los que ni siquiera hay, ¿no? Entonces, pues sí ves la diferencia muchas veces
de que a los papás les da miedo porque sí, muchas veces los niños son quizá un poquito más agresivos, ¿no? Nos gusta más quizá ser un poquito más físicos, más contacto, y luego a las niñas les cuesta un poquito más trabajo, pero la verdad es que ahorita ya a nivel nacional, por ejemplo, la selección nacional de fútbol americano es muy buena, el femenil, si no me equivoco, estuvieron en la final del mundial previo al COVID, y la verdad es que no me acuerdo exactamente si la ganamos o la perdimos, pero dieron un excelente juego y un excelente show, por el nivel que tenían las mexicanas. Entonces yo creo que sea flag football o sea americano equipado, pues si quiere jugar el deporte, pues que lo juegue, ¿no? A final de cuentas ellos en algún momento van a tomar la decisión, y si no se van a quedar. Es que si hubiera, pues hay que darles la oportunidad. Quizá eso les va a dar la oportunidad de irse al extranjero becados o desarrollar ciertas habilidades que no pudo haber desarrollado en otro lado, pero pues va a tener esa autonomía de poder tomar decisiones, ¿no? Y yo lo veo en el tochito, que es donde más se han desenvuelto quizá las niñas o las mujeres, pues es un deporte quizá que se pueden identificar un poquito más porque no hay como tal un contacto, en teoría, pero pues pueden jugar el fútbol americano de una modalidad diferente. Entonces la verdad es que se desenvuelven muy bien y muchas veces pues lo hacen quizá un poquito más femenino, por el tema de que usan el moñito, las licras, etcétera, lo que sea, ¿no? Hablando de esta parte de la preparación física, David, en el fútbol soccer, por ejemplo, se trabaja o se enfoca mucho la parte en la resistencia o en los cambios de dirección. En otros deportes, a lo mejor como el tenis, por ejemplo, trabajan fuerza y trabajan velocidad explosiva. En el fútbol americano, ¿en qué se enfocan más? Ya me dijiste ahorita más o menos que ya se trabaja de todo, pero en una sesión de entrenamiento, ¿en qué te enfocas más? ¿En qué parte de esta preparación física? Definitivamente yo creo en la explosión, digo, a diferencia de los demás deportes, nuestra pretemporada muchas veces es un poquito más larga. En las categorías, yo creo que en casi todas tenemos entre 4 y 6 meses de preparación previa a la temporada, entonces puedes hacer en un macrociclo un poquito más amplio que vas trabajando de manera diferente, ¿no? La adaptación física, la resistencia, luego la hipertrofia, luego vas haciendo la fuerza máxima, luego trabajas la transferencia, la explosión y luego ya vas a la parte final de la velocidad, que es ya cuando estás llegando a la temporada. Entonces yo creo que muchas veces el enfoque va más a la explosión, ¿no? Al que puedas transferir toda esa fuerza que hacemos quizá ya en universitario o en profesional, que haces el gimnasio y transfieres pues el cargar, no sé, 150 kilos en un squat a un salto o a un contacto o al arrancar en cierta situación, porque en realidad, por ejemplo, nuestras jugadas en el fútbol americano, pues el promedio de una jugada son 8 segundos, yo creo, ¿no? Entre 5 y 8, o sea, no pasa de ese tiempo. Entonces, nosotros ya no trabajamos como tal la resistencia tan larga, porque a final de cuentas nuestro deporte son muchas jugadas que no van a pasar de 10 segundos, entonces nuestro enfoque es más a la explosión, ¿no? O sea, en que un sprint lo hagas fuerte, que si vas a hacer un contacto lo hagas de manera adecuada y fuerte, o sea, hacemos mucho nosotros previo ya justo a la temporada los levantamientos olímpicos, ¿no? Entonces eso te ayuda a que todo el cuerpo haga el movimiento fuerte hacia arriba con la explosión, con las piernas, los brazos, la espalda, el abdomen, a hacer un contacto, a hacer una tacleada, a hacer el movimiento quizá un poquito más agresivo con esa explosión y la transferencia de la fuerza, porque pues en realidad es que si no lo trabajas, pues no vas a estar acostumbrado y te vas a mover, pero pues tu movimiento no va a ser de la misma manera como lo hacen en otros deportes. Y también lo llevamos de la mano, a nosotros nos gusta trabajarlo mucho en Alfa, con la pliometría, ¿no? Con los saltos, o sea, hacerlo también quizá saltos a una caja o saltos de distancia, que pues ya lo estás haciendo sin peso, pero pues igual es la transferencia de la explosión de cierto punto a otro de manera rápida. Vamos a ir al último corte comercial, David, y vamos a regresar a platicar de algo todavía muy interesante, que es la parte educación deporte en México, y la parte de los valores
que el fútbol americano enseña a sus jugadores y que quizá es completamente diferente a cualquier otra disciplina deportiva. Vamos a un corte comercial, regresamos, esto es Fútbol Extra TV. ¿Eres enfermera o enfermero? ¿Trabajas en alguna clínica de spa o de belleza y te gustaría ganarte uno de estos padrísimos uniformes? Por favor, ve a nuestra página de Facebook, Mora Uniformes, síguenos y comparte esta publicación. En unos días vamos a informarles cómo, cuándo y dónde vamos a realizar el sorteo. Porque siempre cuidamos de ti. Nueva presentación con aplicador nasal. Plata Viva, plata coloidal. Cuida de ti. ¿Quieres un delicioso lonche de pierna? Ven a Lonches Rafa, desde 1972. Los tradicionales lonches de pierna de la colonia del Fresno. En Lonches Rafa puedes disfrutar tu clásico lonche de pierna agregándole panela. Ya contamos con lonche mini. Tenemos servicio a domicilio y atendemos todo tipo de eventos. Encuéntranos en Facebook y también contáctanos por WhatsApp. Lonches Rafa, una tradición desde 1972. Regresamos a Fútbol Extra TV. Nos va a quedar muy corto el programa, David, para todo lo que queremos platicar. Luego vengo otra vez. Luego vienes, exactamente, eso es lo que quería que dijeras. Hay una parte para mí que es fundamental en este tema de la preparación física y más en el fútbol americano, porque mucha gente cree, así como ven la NFL y se emocionan y prenden la tele, pero la NFL dura 3 meses y creen que los deportistas que hacen fútbol americano solamente entrenan 3 meses. Y no, o sea, los atletas de alto rendimiento en el fútbol americano trabajan todo el año. Ya nos dijiste que las pretemporadas son más largas, pero ¿cómo hace un atleta de alto rendimiento, un deportista de fútbol americano, para aguantar 9 meses de entrenamiento con 3 meses de competencia? Claro, pues sí es complicado. La verdad es que cuando se empieza a hacer quizá más específico la preparación física es en las categorías juvenil, que es prepa, y ya en el universitario pues ya es todo el año, ¿no? La mayoría de los equipos de alto rendimiento son jugadores que están becados, entonces pues ya tienes que estar respondiendo ante cierto beneficio que tienes, ¿no? Quizá una beca, por ejemplo, en un TEC de Monterrey de 90%, pues te están pagando al año casi, o sea, están pagando al año 200,000 pesos, ¿no? Entonces, digo, no te los dan, pero pues estás recibiendo una educación, ¿no? O cualquier institución como la UNAM o el Poli, pues los estás representando, ¿no? Entonces, tienes ciertos beneficios y a final de cuentas, pues como dices, ¿no? Por ejemplo, ahorita que se está jugando la temporada de UNEFA, que ya se integraron instituciones privadas y públicas, que antes era UNEFA y CONADEIP, ahora están las dos de manera conjunta, pues juegas, como dices, 2-3 meses, son 7, 8, 9, 10 jornadas dependiendo del año, y en enero pues ya te estás preparando otra vez para jugar hasta el siguiente año en septiembre. Entonces pues sí es un proceso bastante largo, pero pues a final de cuentas quizá lo que pues, la gente luego no ve, o sí ves pero no lo percibes, en los equipos universitarios los equipos son de entre 60 a 75 jugadores, porque hay jugadores desde cualquier año de la universidad, como comentaba al inicio, desde los 18 hasta los 25 años, un jugador de maestría, pues estás compitiendo al tú por tú. Quizá, por ejemplo, cuando yo subí en el TEC de Monterrey, allá en Ciudad de México, éramos 7 corredores, y es una posición en la que nada más entra uno, entonces pues estás compitiendo contra 7 personas que buscan lo mismo que tú, y unos ya llevan 3, 4 años de ventaja,
Entonces, pues obviamente quizá están más grandes, están más fuertes, tienen mucho más colmillo, mucho más experiencia, y si tú no te metes al gimnasio, a la preparación que deberías de tener para estar igual de grandes que ellos, pues no te va a dar el cuerpo, y el coach no, obviamente pues no te va a tener la confianza si cargas, no sé, 60 kilos, así cargas 100, ¿no? Y si corres de la misma velocidad. Entonces, pues obviamente, si tú te preparas de manera adecuada esos 4, 5, 6 meses, pues obviamente vas a llegar a la temporada y te van a tener mucho más confianza, o quizá sí vas a rendir la temporada, porque digo, a mí me pasó, o sea, yo empecé a jugar en mi segundo año ya mucho más, y pues obviamente por lo joven que estaba, pues empecé a tener lesiones por los contactos, por falta de la preparación. O sea, sí tenía preparación, pero pues no es lo mismo un jugador de cuarto, quinto año, que ya llevas 3, 4 años en el gimnasio de manera intensa, que tuviste pretemporadas de 5 meses, cuando ya en tu tercer año, pues ya tuviste 3, 4 años y ya no cargas, no sé, en squat 120 kilos, cargas ya 180, pues obviamente no va a ser lo mismo. Entonces empieza a hacer esa integración, porque van subiendo generaciones de entre 10 y 15 jugadores de novatos para tener esos 65 jugadores, ¿no? Entonces, pues vas haciendo esa integración a final de cuentas desde el gimnasio, ¿no? O sea, hay videos muy claros, quizá no tanto en México, no se han subido tantos, pero en Estados Unidos, de cómo hay 50 jugadores en un universitario y están en el gimnasio, un chavo que quiere cargar, no sé, 200 kilos en squat, que es súper difícil, y nada más todos cómo lo están impulsando para que lo haga, ¿no? Porque pues es una prueba difícil y lo está superando. Entonces ese tipo de cosas genera una integración, ¿no? Al tú ver que tus compañeros también se están preparando de manera adecuada, genera esa competencia y genera esa integración de que tú sabes, pues a final de cuentas, como es un deporte de contacto, que al que está al lado de ti se la va a rifar como tú lo estás haciendo, ¿no? O sea, si te van a pegar a ti, pues él va a responder por ti y lo puede hacer de manera adecuada. Entonces, sí, la integración es un poquito más diferente, y más porque los estereotipos físicos son muy diferentes, ¿no? Creo que es el único deporte en el que tanto el más gordito como el más flaco puede jugar, y cada uno tiene su importancia, ¿no? O sea, es el único deporte en el que tú le puedes decir un gordo, sin que se sienta ofendido, ¿no? Porque pues el gordo es el grandote que te va a proteger, y quizá ellos, o bueno, no quizá, o sea, son la estructura y la médula ósea del deporte. O sea, sin un hombre pesado, pues no hay quien te proteja, no hay quien te bloquee, no hay con quien puedas hacer una jugada ofensiva, y son súper importantes. Entonces, es un deporte en el que integras todo tipo de gente. O sea, el flaquito pues es el que corre por el pase, el mediano, el que está quizá un poquito más fuerte, pues corre con el balón o taclea, y los gorditos, sin ofender obviamente, pero pues en el fútbol americano los gorditos son súper importantes. Entonces es esa integración en el que ya no exista como tal esa discriminación. Tú le das la seguridad a un niño que está quizá un poquito arriba de peso, de que es importante su trabajo. O sea, si él no te bloquea, pues te van a pegar. Entonces o sea, a mí algo que me encanta de la magia del fútbol americano es eso, el darle la confianza a un niño que muchas veces no se siente tan valorado, porque pues está pesadito, tiene la lonjita, y en este deporte pues tiene la importancia a él, y va a estar adentro pues quizá todo el partido, porque también es importante. Creo que estoy equivocado de deporte. Dos cosas, David, ya para cerrar, nos queda muy poquito tiempo, que yo creo que son importantes platicarlas el día de hoy. En el fútbol soccer se critica mucho que cuando un jugador destaca, en lugar de motivarlo a mejorar o de que se vaya a otro club más importante, los mismos compañeros son los que te jalan hacia abajo para no dejarte brillar, ¿no? Y el mexicano en el fútbol soccer, vuelvo a repetir, es el primero en criticar el éxito de un compañero de trabajo. En el fútbol americano me queda muy claro que no, es al contrario, o existe también esta parte de envidias y esta parte de roces dentro de los equipos. Pues también existe, la verdad es que, digo, no te voy a mentir, creo que en todos los deportes hay, nada más que pues acá en el fútbol americano
pues una jugada está diseñada para que los 11 jugadores que están dentro del campo salga bien. Entonces, con un hombre que haga mal el trabajo, pues no funciona. Entonces, la verdad es que el ser individualista, pues ya, o sea, acá no funciona porque pues te vas a aventar en un juego 120 jugadas y si alguien es individualista, pues no te sirve, entonces va para afuera, ¿no? Y atrás, como te lo comentaba, en un universitario son 65 jugadores, en un profesional somos 45, 50, entonces, pues atrás hay, pues yo te lo platicaba, en el universitario éramos 5 o 7 corredores, entonces, pues atrás hay 5 o 7 chavos, igual de preparados que tú o a la par, que pues si tú no aprovechas tu oportunidad y tú cometes ese error de ser individualista o ser egoísta, pues vas a ir para afuera o vas a ir hasta atrás y vas a ir a la banca, o sea, la competencia es mucha, entonces a final de cuentas no puedes tomar ese tipo de decisiones de demostrar, o sea, porque sí lo hay, pero muchas veces pues te lo tienes que aguantar, o sea, yo lo he visto en jugadores o quizás también me ha pasado que pues alguien te cae mal o algo, pero pues ni modo, te lo aguantas porque sí el deporte es demasiado de equipo, porque si yo no te bloqueo, pues te van a matar, entonces pues obviamente si a ti te matan, a mí me van a sacar y yo ya no voy a jugar, entonces por el mismo énfasis de que el deporte es físico y de contacto, pues si yo no protejo a mis compañeros, sí es bastante complicado, entonces sí tiene que haber esa integración. Y en este sentido de lo que estás platicando, y ya para cerrar el programa, David, lo has mencionado, me cae gordo, pero por el bien del equipo, por el bien del partido, por el bien de la institución, tengo que hacer mi chamba para evitar cualquier problema, ¿no? Claro. En el fútbol soccer, vuelvo a repetir el fútbol soccer, pero no nada más aquí en México, hay lo que se llama la generación de cristal. Ese alumno al que un entrenador hace 10 años le exigía, le gritaba, le llamaba la atención y le forjaba el carácter y no pasaba nada. Y ahora en estos deportes, tú le exiges al deportista y el deportista hasta te demanda si le hablas fuerte. En el fútbol americano sucede o no sucede, porque yo veo entrenadores en el fútbol americano actualmente cuyo trato o cuya manera de dirigirse al jugador es muy fuerte, muy exigente y el jugador normalmente aguanta, si se puede decir de esa manera. ¿Tú cómo lo has vivido o cómo lo has trabajado? Pues yo creo que va de la mano con lo que platicábamos ahorita. En el momento en el que tú tienes tanta competencia, incluso en las infantiles, en los clubs, pues hay 3, 4 chavos que están buscando el mismo lugar que tú. Entonces, si tú como papá o tú como jugador te das ese lujo de que no eres disciplinado, pues vas a ir para afuera. Digo, yo creo que sí ha sido un tema de generación y de los últimos años que permitimos muchas veces en los clubs, en las academias, instituciones, lo que sea, ser un poquito más permisivos muchas veces porque dependemos de un jugador, ¿no? Entonces, sí es complicado, pero pues a final de cuentas yo creo que tenemos que tomar las decisiones de manera adecuada. Me ha tocado a mí y obviamente pues hay que saber gritar de manera adecuada y coachar de manera adecuada. Digo, no el que no le grites a un jugador no necesariamente está mal, pero si le gritas y lo orientas y lo corriges durante el mismo grito, pues no es lo mismo a que tú le grites y lo humillas y lo hundas, ¿no? O sea, entonces tienes que tener cuidado en mantener esos límites, ¿no? O sea, uno, en saber en que tú como coach o en el deporte que sea, le diste las herramientas suficientes para que desempeñe su labor, ¿no? O sea, si en el fútbol americano, en el tochito, si mandas una jugada que no preparaste lo suficiente en la semana y no salió, pues obviamente el jugador tiene un poquito de culpa, pero tú también tienes culpa porque no estaban listos y sabes perfectamente que no la dominas. Entonces, pero si tú en la semana lo viste 10 veces o lo acabas de explicar y quizá nada más estás viendo el repaso ni siquiera contra alguien, o sea, al aire, y no te sale y se equivoca, pues obviamente sí le vas a gritar, ¿no? Si ya lo repetiste 3, 4 veces, entonces pues obviamente ya viene un grito de, oye, pues ¿qué onda? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Pero si lo acabas de explicar, quizá la primera, la segunda ocasión,
pues es un regaño más correctivo, ¿no? Y como te lo digo, en la semana, si lo ves en el juego y no lo dominaste en la semana, pues tienes que tener cuidado con qué tipo de grito o a veces hasta insultos, ¿no? Porque nos queda claro que en ciertos niveles, pues ya hay, o sea, luego se te sale uno y puede ser quizá para que el equipo se te vaya abajo, entonces tienes que tener cuidado también qué tipo de personalidades tienes, si es una estrellita, si o sea, lo que sea, pues cómo lo vas a manejar por su personalidad. Muy claro, David. Todavía nos quedan muchísimos temas pendientes y vas a tener que volver a venir. Hay una parte muy importante que es esa parte, ese tema de estudio y deporte que no lo tratamos el día de hoy, y la parte de psicología deportiva y nutrición, que en un jugador de fútbol americano puede ser o debe ser diferente a otras disciplinas deportivas, pero nos da tela de dónde cortar para volverte a tener aquí en el programa más adelante. Quiero agradecer antes de terminar el programa a la universidad, a la unidad, hablando de la educación, Se te quedó. a la Unidad Deportiva del Valle del Sol por hacer posible este programa. Hemos ido creciendo a la par de la manera en que hemos ido trabajando con ellos. Un agradecimiento y un saludo a Ricardo allá en la ciudad, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y ahí están los informes, teléfono y WhatsApp, para que cualquier persona que quiera se pueda acercar, ya sea para ligas, torneos o para escuela de fútbol. Y los vemos la próxima semana aquí dentro del Campeonato Nacional de Fútbol 7. David, si alguien quiere participar en tu camp, ¿cuáles son tus redes sociales? Que te sigan ya para terminar el programa. Muy bien, estamos en Instagram y en Facebook como Alpha Sports. Ahí nos encuentran, también me pueden encontrar ahí en mis redes como David Poblete o de Poblete 32, y ahí mismo están ligadas Alpha para que nos sigan. Pueden ir cualquier día para una clase, entrenamiento gratis, como lo quieran llamar, y ver más o menos de qué se trata. Ahí en nuestras redes se ven más o menos los videos, lo que hacemos y lo que buscamos con nuestros atletas, sea el deporte que sea, pues obviamente para la mejora del jugador, el atleta, el niño, lo que sea, sean sus capacidades motrices o lo que sea. Perfecto, David, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos por habernos visto el día de hoy. Próxima semana de 7 a 8 de la noche, programa especial dentro de las entrañas del Campeonato Nacional de Fútbol 7 aquí en la ciudad de Guadalajara, con transmisión en vivo, entrevistas, reportajes, y ya lo verán, es una sorpresa, la verdad el programa va a estar muy padre. Próximo miércoles de 7 a 8 en nuestro canal de YouTube y en Facebook Live. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, esto es Fútbol Extra TV.